Así es, estoy de regreso. Ya volví. ¿Qué hay de nuevo, jugadores y lectores? Les habla Lío. Bueno, como vieron en el intro, estoy de regreso. Ya llegué. Una disculpa por estar inactivo tanto tiempo. No me voy a excusar con ustedes, pero estoy y estaré muy ocupado en estos días. Pero aún así trataré de estar activo por el canal. Espero en los próximos 2 días subir la continuación del video. Así que, pues, sin nada más que agregar, que comience el capítulo. Hasta pronto. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Grité al hombre de 6 dedos por última vez. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¡Ya basta de decir eso! Después me abalancé con mi estoque en una andada de golpes rápidos que obligaron a mi contrincante a detenerlos con su arma y retirarse por la sala de banquetes, hasta que finalmente conseguí tenerlo arrinconado. Podría haberlo matado en ese momento, pero el Flisnik te daba puntos adicionales por recitar correctamente todos los diálogos de tu personaje, e intentaba sacar una puntuación perfecta. ¡Hola! Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! ¡No! Ofréceme dinero. Exigí. Sí. Siseó, con un rostro compungido por el dolor. Y también poder. Prométemelo. Añadí al tiempo que le daba un tajo en la mejilla izquierda al hombre de 6 dedos. Todo cuanto poseo. Por favor. Susurró. Ofréceme todo cuanto te pida. Todo cuanto me pidas. Respondió el hombre de 6 dedos. Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco. Y en ese momento atravesé el estómago del hombre de 6 dedos con la punta del estoque. Disfruté de la expresión de su rostro por un instante. Saqué la espada y le di una patada hacia atrás. La inteligencia artificial cayó al suelo de piedra con un gruñido y murió. Su cadáver desapareció de inmediato y dejó tras de sí la pila de objetos que llevaba encima. Los recogí, me di la vuelta y salí por el pasillo hacia la habitación nupcial de Buttercup. Una vez allí, completé la misión ayudándola, y Wesley escapó por la ventana. Fezzik nos esperaba a ambos abajo con las riendas de 4 caballos blancos. Montamos y salimos del reino hacia la libertad, mientras se oía la canción Storybook Love de la banda sonora. A storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. La misión terminó al acabar la canción. Los caballos y el resto de los personajes desaparecieron, y la apariencia de mi avatar volvió a la normalidad. Me encontraba solo, por fuera del portal de la misión por el que había entrado, en la costa oriental del reino de Gulder. Sonó un repique y apareció un mensaje en mi HUD para felicitarme por completar la misión de La Princesa Prometida, con una puntuación perfecta de 1.000.000 de puntos. Después del mensaje desapareció, y eso fue todo. Esperé 1 minuto entero, pero no ocurrió nada más. Me senté en la playa y suspiré. Esa no era mi primera visita al planeta Florin. Ya había completado la misión con una puntuación perfecta en 3 ocasiones, siempre como un personaje diferente. Primero como Wesley, después como Buttercup y luego como Fezzik. La Princesa Prometida era una de las películas favoritas de todos los tiempos de Kira Underwood, y ella había ayudado a crear todas las misiones interactivas del Oasis que se basaban en ella, entre las que se incluían El Príncipe Prometido, una versión cambiada de género en la que Buttercup era la heroína aventurera y Wesley la damisela en apuros. Creía que superar una de esas misiones con una puntuación perfecta podría aportarme alguna pista relacionada con los 7 fragmentos, pero siempre acababa con las manos vacías. Hoy había sido mi último intento. Íñigo era el último personaje jugable que me quedaba por probar, y también era con el que me costaba más trabajo conseguir una puntuación perfecta. Lo había conseguido al fin, tras casi una docena de intentos, y, de nuevo,
El esfuerzo no me había reportado nada. Me puse en pie y respiré hondo. Más tarde me teletransporté de vuelta a mi centro de mando en Falco. Cuando mi avatar terminó de rematerializarse, me senté en mi cómoda silla de capitán de la época de la nueva generación que había instalado allí. Contemplé el paisaje lleno de cráteres durante unos instantes, frustrado y en silencio. Después abrí mi diario del Santo Grial y empecé a repasar la gran cantidad de datos que había recopilado a lo largo de los últimos 8 años sobre James Halliday y su vida, trabajo, socios e intereses, aunque en los últimos 3 años casi todo el material nuevo que había añadido se encontraba en una socia en particular, la sirena, Kira Morrow, de apellido de soltera, Underwood. Había empezado a escribir el diario en un antiguo cuaderno de espiral cuando tenía 13 años, y aún vivía en las torres de las afueras de Oklahoma City. Tuve que quemar el original la noche antes de infiltrarme en la sede de IOI para evitar que cayera en manos de los Sixers, pero antes escaneé todas las páginas en alta resolución y las guardé en mi cuenta del Oasis. Los escaneos aún seguían allí, en una versión digital de mi diario del Santo Grial que apareció flotando frente a mí en una serie de ventanas en cascada. Tenía una infinidad de documentos, diagramas, fotos, mapas y archivos multimedia, todo clasificado y con referencias cruzadas para facilitar la navegación. Los 4 versos del acertijo de los fragmentos estaban abiertos en otra ventana que siempre se encontraba sobre las demás. Los 7 fragmentos del alma de la sirena. Busca en los 7 mundos donde intervino, para conseguir que vuelva a estar entera. Tributos mi heredero pagará por su sino. Cuando el acertijo había aparecido por primera vez, poco después del lanzamiento del ONI, reanalicé la copia gratuita digital del almanaque de Anorak que se encontraba en la vieja página web de Halliday, solo para asegurarme de que no se hubiera actualizado con nueva información o pistas. No era el caso. Las palabras del almanaque seguían siendo las mismas. La famosa serie de letras con marcas que había encontrado durante la competición de Halliday seguía allí, pero no había aparecido ninguna más. Una de las capacidades de superusuario que me proporcionaba la túnica de Anorak era que me cumpliera los deseos que pronunciaba en voz alta. Si era posible, el sistema me lo concedía, pero cada vez que deseaba algún tipo de información relacionada con los 7 fragmentos, un mensaje resplandecía en mi HUD. Buen intento, tramposo. Por lo que no me quedó más remedio que seguir buscando los fragmentos por mi cuenta, y cuando me centré en dicha misión, lo hice con todo mi ser, con la debida diligencia. Analicé todas las referencias al número 7 que había en el almanaque de Anorak. También jugué y me pasé todos los videojuegos de su colección en los que se hacía referencia al número 7. The Seven Cities of Gold, 1984, The Seven Spirits of Ra, 1987, Kid Cool and the Quest of the Seven Wonder Herbs, 1988, The Seven Gates of Shambhala, 1989, y Shard Tree, The Seven Gates of the Infinite, 1994. Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, 1996. Después tiré la casa por la ventana y empecé a jugar a todos los juegos que tenían un 7 en el título. Juegos como Sigma 7, Stellar 7, Lucky 7, Force 7, Pitman 7 y Escape from Pulsar 7. Hasta me obsesioné con Keeper of the Seven Keys, un álbum conceptual en 4 partes de Helloween, una banda alemana de power metal originaria de Hamburgo y fundada en 1984. Lo cierto es que no era muy amigo del power metal alemán de mediados de los 80, pero Halliday solía oírlos durante horas mientras programaba sus primeros juegos, por lo que cabía la posibilidad de que le hubiese servido de inspiración. Si Halliday había dejado tras de sí alguna pista adicional sobre la ubicación de los 7 fragmentos, no fui capaz de encontrarla. Era frustrante. Y también un poco humillante. Me planteé abandonar y dejar de buscar los fragmentos. ¿De qué servía desperdiciar el tiempo intentando resolver esa insípida misión secundaria de Halliday? ¿Qué esperaba que ocurriese al completarla? Ya había conseguido fama y riqueza en la realidad, y en el Oasis mi avatar era todopoderoso e invulnerable. No tenía nada que demostrarle a nadie. Ya había superado las expectativas y conseguido lo imposible en una ocasión. No tenía por qué hacerlo otra vez. No necesitaba nada de nada.
solo más tiempo. Tenía una cantidad finita de él, y cuando se acabara, no podría comprar más de ninguna manera. El tiempo era muy valioso, pero ahí estaba, desperdiciando años en otros de esos videojuegos glorificados de Halliday. A pesar de todo, no había conseguido obviar la curiosidad que sentía por el alma de la sirena, ni tampoco la agobiante sospecha de que iba a ocurrir algo terrible si no conseguía obtenerla. Eso era lo que me había llevado en última instancia a ofrecer una recompensa de $1,000 millones por cualquier información que me ayudase a localizar uno de los 7 fragmentos. Pero había anunciado la recompensa hacía 2 años, y nadie la había reclamado todavía. Después de ofrecerla, me había creado una cuenta de correo diferente a la que la gente podía enviar posibles pistas. Seguía recibiendo miles de correos todos los días, pero hasta el momento todos y cada uno de ellos me habían llevado a un callejón sin salida. Había tenido que crear una serie de filtros elaborados para ordenar todos los que estaban repetidos o que eran pruebas falsas. Hoy en día eran pocos los correos que pasaban esos filtros y terminaban en la bandeja de entrada. Solía preguntarme si la idea de ofrecer una recompensa no habría sido inútil. La respuesta estaba justo allí, en el tercer verso del acertijo de los fragmentos. Tributos mi heredero pagará por su sino. Si yo, Wade Watts, era el único heredero de la fortuna de Halliday, el heredero al que se refería el acertijo, entonces yo sería la única persona en todo el mundo capaz de encontrar los 7 fragmentos, ya que sería el único que podría conseguir que vuelva a estar entera. Hasta donde yo sabía, los fragmentos y sus ubicaciones podían ser invisibles para todos los demás. Eso explicaría que los millones de Gunters que rastreaban el oasis día y noche para conseguir el más mínimo rastro llevaran 3 años sin haber conseguido nada de nada. Por otra parte, si yo era el único capaz de obtener el alma de la sirena, ¿por qué Halliday había subido el acertijo de los fragmentos a su página web para que lo viera todo el mundo? Podría haberse limitado a mandarme un correo electrónico a mi cuenta del Oasis, o mencionarlo en el mensaje en video de Lonnie. Era muy posible que cualquiera pudiese encontrar los fragmentos, y que Halliday los hubiese ocultado endiabladamente bien, tal y como había hecho con las 3 llaves ocultas y las 3 puertas secretas. Los primeros 2 versos del acertijo de los fragmentos eran demasiado vagos. Los 7 fragmentos del alma de la sirena busca en los 7 mundos donde intervino. Si estaba interpretándolo correctamente, los 7 fragmentos estaban ocultos en 7 planetas dentro del oasis, 7 mundos donde la sirena, también conocida como Leucosia, y Kira Morrow, intervino. Por desgracia, eso no servía para limitar mucho las posibilidades. Kira había sido directora de arte de GSS durante el desarrollo del Oasis y los primeros 3 años, por lo que había intervenido en el diseño y en la construcción de todos los planetas que se añadieron a la simulación a lo largo de esa época. En algunas entrevistas, Ogden Morrow siempre cambiaba de tema para remarcar la importancia de la contribución de su esposa en la creación del Oasis, mientras que Halliday raramente la nombraba. Y no era algo sorprendente, ya que había hecho lo mismo con Nog y con el resto de los trabajadores de GSS. Incluso después de que Kira abandonara la empresa, los artistas de GSS que habían trabajado a sus órdenes siguieron usando las plantillas de construcción de mundos que ella había creado, por lo que en cierta manera se podía decir que había intervenido en la creación de casi todos los planetas del Oasis. No obstante, al llevar a cabo una investigación intensiva de la vida e intereses de Kira y analizar sus documentos como trabajadora de GSS y los registros de actividad de su cuenta del Oasis, había conseguido reducir la búsqueda a una lista de 9 candidatos más probables en los que me centré. Florin, el planeta del que acababa de salir, era la recreación hecha por Kira del reino ficcional renacentista que aparecía en La Princesa Prometida, una de sus películas favoritas. No había mucho que hacer en el lugar, solo visitar varias ubicaciones de la película y completar los Flicknicks. El planeta Thra era una recreación muy meticulosa del mundo de fantasía que aparece en Cristal Oscuro, otra de sus películas favoritas. Sus padres la habían llamado Karen, pero después de ver Cristal Oscuro por primera vez a los 11 años, había insistido a sus amigos y familia para que la llamaran Kira, el nombre de la heroína Hellflick de la película.
También cambió el nombre del perro de la familia y empezó a llamarlo Fizzig. Y cuando Karen cumplió 18 años, se cambió el nombre oficialmente a Kira. Décadas después, cuando Kira ayudó en el lanzamiento del Oasis, Thra fue el primer planeta creado dentro de la simulación, y ella fue la única que trabajó en él. Y como la trama de la película consistía en una aventura para encontrar un fragmento del cristal perdido, lo cierto es que el planeta parecía ser el candidato perfecto. Pero había completado todas las misiones del lugar, explorando el reino de cabo a rabo y hecho todo lo que podía llegar a definirse como pagar un tributo. Había visitado todas las recreaciones del observatorio de Aughra que fui capaz de encontrar y tocado la melodía adecuada en la flauta de Hen, pero el cesto siempre estaba vacío y no aparecía en el fragmento alguno. Mobius Prime era otro mundo del Oasis creado únicamente por Kira Morrow, como homenaje a su personaje de videojuegos favorito, Sonic el Erizo. El planeta era una recreación de la Tierra futurista en la que se desarrollaba la mayoría de las aventuras de Sonic, y en él habían reproducciones de todos los niveles de los primeros juegos bidimensionales y tridimensionales del personaje, así como lugares y personajes de los dibujos animados y los cómics basados en ellos. Varios de los videojuegos de Sonic el Erizo consistían en recuperar las 7 esmeraldas del caos, que podían usarse para obtener poderes especiales. Dentro del Oasis, muchas de las diferentes misiones de Mobius Prime te permitían coleccionar las 7 esmeraldas del caos, y las completé todas. Pero si había una manera de intercambiarlas por uno de los fragmentos, aún no la había descubierto. Tuve una experiencia igual de frustrante en el planeta Usagi, que era el homenaje de Kira Morrow a Sailor Moon, su anime favorito. Una de las misiones más difíciles consistía en recolectar 7 cristales arcoíris, que podían combinarse para formar un artefacto de increíble poder llamado el legendario cristal de plata. Después de una gran cantidad de intentos frustrantes, conseguí completar la misión con la esperanza de que, cuando consiguiese el legendario cristal de plata, este se transformaría en uno de los 7 fragmentos. Pero lo único que logré a cambio de mis esfuerzos fue un conocimiento impresionante de información sobre Sailor Moon y un deseo inexplicable de ponerme un cosplay del Caballero del Antifaz, lo que es posible que haya hecho en la soledad y privacidad de mi casa. También pasé varios meses explorando el planeta Gallifrey, del Sector 7. Era la recreación de Kira del mundo natal de los Señores del Tiempo de la larga serie de televisión Doctor Who, que ahora cuenta con más de 1000 episodios. En las décadas que han pasado desde que ella lo creó, miles de usuarios del Oasis han hecho sus contribuciones a Gallifrey, lo que lo ha convertido en uno de los mundos más abarrotados de la simulación, y también en uno de los lugares más difíciles en los que llevar a cabo una búsqueda exhaustiva. Halcydonia era el planeta de la lista que conocía mejor, ya que se podría decir que prácticamente había crecido allí. También era el único planeta del Oasis que Ogden y Kira Morrow habían creado entre los dos sin ayuda externa. Cuando Og y Kira se casaron y vendieron todas sus acciones de GSS a Halliday, se mudaron a Oregón y fundaron una empresa de software educativo sin ánimo de lucro, Halcydonia Interactive, que creó una serie de juegos de aventura y educativos para el Oasis que todo el mundo podía descargar y jugar gratis. Los jugué a lo largo de mi infancia, y me transportaron lejos de mi agonizante existencia en las torres al reino mágico y lejano de Halcydonia, donde aprender era una aventura interminable. Los juegos de Halcydonia Interactive seguían guardados en portales de misión gratis en el planeta de Halcydonia del Sector 1, ubicado en las tierras que se encontraban cerca del Incipio, por lo que viajar a él era muy barato y sencillo para un avatar recién creado o perpetuamente sin blanca. Según la información del planeta, Halcydonia no había sido alterado ni actualizado desde la muerte de Kira en el accidente de auto en 2034, pero yo creía que había posibilidades de que Halliday hubiese ocultado allí uno de los fragmentos. Aunque Kira Morrow no estaba directamente relacionada con las creaciones de los últimos planetas de mi lista, los registros privados de cuenta del Oasis, que llevaba mucho inactiva, indicaban que habían pasado mucho tiempo en cada uno de ellos. Intenté acceder a los registros privados de las cuentas del Oasis de Halliday y Morrow, pero ambos estaban vacíos. A diferencia del resto de los usuarios del Oasis,
Los movimientos y las interacciones de sus avatares dentro de la simulación no se habían grabado. Y, como mencioné antes, después de heredar la túnica de Anorak, ocurrió lo mismo con mis registros. Esa era la última entrada de mis archivos. Muchas citaciones de testigos a los juzgados lo habían verificado. H, Shoto y Artemis no tenían la capacidad de ocultar sus registros de actividad de los administradores de alto nivel ni de mí, y ellos no sabían que yo era capaz de ver cuánto tiempo pasaban dentro del oasis cada día, así como a dónde iban y qué hacían mientras estaban conectados. Había dejado de mirar los registros de H y de Shoto hacía años, en parte por respeto a su privacidad, pero también porque pronto descubrí que no quería ni necesitaba saber cuándo estaban ignorándome para quedar con otras personas. Pero aún revisaba el registro de Artemis una vez a la semana. No podía evitarlo. No me revelaba demasiado sobre su vida, eso sí, aparte de que todavía tenía debilidad por los flicknicks basados en las películas antiguas de Whit Stillman. Aún reinterpretaba la película Metropolitan 1 o 2 veces al mes, sobre todo en mitad de la noche, probablemente porque no podía dormir y porque no tenía nadie con quien hablar.